tal? Buenas noches. Antes de que la política nacional se tomara un descanso de Semana Santa y tal vez un ratito de la Pascua, el último dilema estaba en si el PRI quería jugar a la reforma laboral o no. Y salió Javier Lozano, peleonero, lo dijo aquí, lo dijo en Milenio, lo dijo en radio, dijo, ellos propusieron una reforma y luego se echaron para atrás. Déjame preguntarle a David Penchina, diputado del PRI, si es cierto lo que ustedes proponen se echa para atrás. Se habló de que Peña Nieto les había pedido que le echaron para atrás. Bueno, se habló, tú lo leíste en las columnas. Sí, bueno, se ha hablado de muchas cosas, Carlos. Gracias, gracias a todo tu auditorio. Yo creo que una cosa es lo que dice un joven pendenciero peleonero que en aras de su agenda personal viene y hace una serie de declaraciones que, por cierto, poco tienen que ver con su responsabilidad como secretario del Trabajo. Yo afirmo, y lo puedo demostrar, que Javier Lozano sale con este discurso para después de él decir yo soy el mero mero del PAN y yo voy a ser candidato a la presidencia, porque lo cierto es que en el PAN no tiene muchos adeptos, porque aparte no es un panista puro, es un expriista vergonzante. Bueno, y en ese sentido, que hoy es panista. Es un priista que hoy es panista y que sabe que en su agenda mediática, siendo el más bajo en las encuestas, en su posibilidad hacia el 2012, busca y encuentra en cualquier tema un chantaje mediático y una explosión de declaraciones para poderse posicionar. Vamos a los el hechos. PRI sí va El PRI por presentó, una reforma laboral. Pero vamos a ver, el PRI presentó en marzo, o en febrero, no me acuerdo, en marzo. Marzo. Una reforma laboral. Sí. Elogiada, bien, la elogió el presidente de la República, la elogiaron los panistas, porque déjame interrumpirte en algo. Javier Lozano había presentado también una iniciativa. Una iniciativa, así es. Que no fue consultada con nadie más que en reuniones que él dice haber tenido con ciertos sectores. Bien. Nosotros sí, al interior de un partido que además congrega a la mayor de las fuerzas obreras de este país, sí hicimos un proceso de consulta con ciertos actores para poder presentar una iniciativa. Okay. Me preocupa la ignorancia del secretario del Trabajo. El artículo 79 en sus fracciones 1 y 2 del reglamento de la Cámara nos obliga a tomar la decisión si abrimos la consulta a aquellos sectores en la construcción de una iniciativa, o sea, de una ley, que soliciten ser consultados por tener interés en la materia. No hay reforma más compleja, Carlos, que una reforma laboral como una fiscal o una reforma de Estado. ¿Por qué? En la laboral se involucran los factores de la producción. Sí, y bueno, esos todos tenemos clarísimo que... ¿No? Entonces, ¿qué está pasando hoy con la reforma laboral que presentó el PRI, lejos de tirarla a la basura y de salir en este chantaje mediático de posicionamiento personal de Javier Lozano? Lo que nosotros hicimos fue abrir las puertas a una serie de sectores que nos pidieron ser consultados. ¿Después de presentarla? Sí, claro, porque el proceso de consulta se abre a partir de que se presenta una iniciativa. Okay. Y me llama mucho la atención que un titular de una dependencia que finalmente es un empleado de Felipe Calderón, hoy use eso como argumento. Déjame ponerte un ejemplo. Nosotros estamos sacando una iniciativa que tiene ya más de un año en la Cámara de Diputados de banca de desarrollo. Estuvimos a punto de dictaminarla y el señor secretario de Hacienda y sus huestes se movieron para que muchos involucrados con el tema de banca de desarrollo nos pidieran la consulta para detener un dictamen que a todas luces iba a salir positivo por esa iniciativa de banca de desarrollo. Esa iniciativa de banca de desarrollo no le gusta al secretario de Hacienda, lo ha dicho públicamente. Y se está consultando. ¿Y sabes qué hicimos nosotros? Abrimos la consulta, por cierto, a los empleados de Ernesto Cordero, el director de Banobras, el de la Sociedad Hipotecaria Federal, que pasen a la Cámara a ser escuchados. Y eso va a suceder y está sucediendo. Y no bloqueamos nada, y ahí no nos criticaron. Hoy que abrimos un proceso de consulta en lo laboral, pues sale este joven Javier Lozano, se echa un discurso de esos bravucones, ¿no? De esos que le gusta a algún pequeño sector del PAN, y dice, y por cierto, yo soy el mero mero. ¿Qué tiene que ver eso con la reforma laboral? En serio, Carlos, yo exhorto al señor presidente de la República a que tengamos funcionarios más serios, más responsables de la materia que les ocupa. Yo no estoy enterrando la reforma laboral. La reforma laboral no se vale que Javier Lozano también promueva. A ver, sí, nada más, espérame, nada más que hay formas de promover y hay formas de destruir. Hoy, el posicionamiento de Javier Lozano no tiene nada que ver con la reforma laboral. Y está obstaculizando. Tiene que ver con su posicionamiento personal. Y está obstaculizando en el ánimo
Mira, de los priistas que eso trabaje? Lo está usando, no entrando al fondo del debate de la materia laboral, que me parece que es una reforma estructural que este país necesita. Está entrando, mandando ahí unos chamaquitos a la esquina de Insurgentes, ¿no? Con Luis Donaldo Colosio, en donde está el Partido Revolucionario Institucional, y ponen una manta y una bancada panista que, por cierto, no tiene agenda alguna, se sube cada 8 días a la Cámara de Diputados y pone, estábamos esperando la reforma laboral. A ver, así no se construyen acuerdos. Estos acuerdos no son de barandilla. Nosotros vamos firmes con nuestra iniciativa, vamos a un debate abierto con todos los sectores porque no tenemos ningún inconveniente de consultar incluso a aquellos que no están de acuerdo con nuestra reforma. Todo el PRD, por ejemplo, el PT. Por ejemplo, todo el PRD y el PT, que me parece que ellos ya también encontraron una bandera política, ¿no? Nosotros construimos una iniciativa, yo no la doy por muerta. Javier Lozano sale explosivamente a amedrentar el proceso legislativo. Déjame hacerte una pregunta que puede ser muy atractivo. ¿Van a invitar al Javier Lozano, secretario del Trabajo, Mira, a que dé su opinión en las consultas? A Javier Lozano lo vamos a invitar, déjame decirte para qué, entre otras cosas. Por ejemplo, para que nos explique cómo lo chamaquearon con la compra de Mexicana. Eso ya es un punto de acuerdo que vamos a sacar pronto. También lo vamos a citar para saber si vale la pena estar publicitando tantos empleos como dicen haber construido, cuando en el 2008 ni siquiera hemos alcanzado a cubrir los del 2008 que perdimos. Bueno, y lo van a invitar. Hay muchas a la reforma razones laboral para citar a si él quiere venirnos a hablar de reforma laboral, encantado. Aquí tirios y troyanos, ¿eh? Y tenemos todo este año para construir una reforma laboral sólida, que además pase el matiz del Senado, porque nosotros en este caso estamos siendo Cámara de Origen, y el Senado tendrá que ser Cámara Revisora. Así es. Y también está pendiente en el marco de la reforma laboral, la reforma al IMSS, la reforma al Infonavit, que por cierto hay una iniciativa presentada que tiene que ver con los factores de la producción, porque hay quien quiere desaparecer al IMSS, o sea, digo al Infonavit, o sea, el gobierno. El gobierno tiene una iniciativa donde dice, bueno, los que ya tenían casa, que ya usaron sus ahorros para una casa, pues ya que no depositen en el Infonavit su 5%, sino que lo manden a las Afores. O sea que los mexicanos, fíjate, los obreros en este país no tienen derecho a tener 2 casas en su vida útil. Bueno, pero hay también porque hay una cosa, un problema con las pensiones y quieren que sea más... pero una cosa son las Afores, es otro debate, pero está en medio de la reforma laboral. Entonces a mí, yo te agradezco enormemente esta oportunidad porque de veras lo ves en la tele y dices, bueno, pues ya mejor que se vaya de campaña, porque creo que lo que menos le importa a los que entendemos este asunto del proceso de construcción legal de nuestro marco normativo, pues no le importa la reforma laboral. Salió a dinamitarla. O sea, no tuvo nada que ver con las elecciones del Estado de México. Pues mira, déjame hacer la siguiente lógica. El sector obrero está dudoso ante esta reforma. Hay partes del sector obrero que está dudoso y haber pasado esta reforma antes de elecciones hubiera afectado a los 2 partidos que la votaran. El sector laboral, en una reforma laboral y más de esta envergadura de una ley que tiene muchos años y que tiene, por cierto, más de 500 artículos, Carlos, y que regula los factores de la producción. Sí. Yo no creo que ningún país del mundo, ni en Uganda, por poner uno que ahorita se me ocurre, no guarde un debate. Ahora, haberlo sacado en este periodo ordinario, en el siguiente ordinario, incluso hay la posibilidad de tener un periodo extraordinario. Que todo tiene una connotación electoral, a mí me da mucha risa cuando dicen, no, que no se vaya a politizar. No, bueno, pues si estamos en la casa de la política. Entonces, me parece que es absurdo luego pedir que el cura no vaya a misa, ¿no? Sí tiene que ver con un contenido político y un contexto, pero de que en la Cámara se está trabajando, pese a los chantajes, al amedrentamiento, en cierta forma de la izquierda con este tema, y que se ha avanzado en generar consensos, y donde ahí están representados los obreros del Estado de México, de Sonora, de Yucatán, por solo graficarlo a nivel centro, norte y sur, ahí está. Y cada quien votará en conciencia. ¿Qué estamos logrando o tratando de lograr? Un consenso mayor que, por cierto, a Javier Lozano nunca le ha interesado tener. Porque él cuando presentó su iniciativa, que dijo que había visto algunos en su oficina, pues no hizo un proceso de consulta abierto. Nosotros estamos abriendo un proceso para que todo mundo opine, la pertinencia, el valor agregado que esas consultas nos den. Tenías la firma de los panistas ya para pasarla, ¿no? No fueron a firmar. Qué pena, ¿no? No fueron a pasarla la semana qué pena, pasada. ¿no? Digo, perdón, a mí me dio tristeza ver a la coordinadora del PAN
saliendo al cuarto para la 1, corriendo ahí en una conferencia de prensa, en un cuartito en la Cámara, nos sumamos a la iniciativa del PRI. Ya estaba. ¡Qué tristeza! Perdón. Sí estaba esa parte, y numéricamente y aritméticamente nos daba los votos en el Pleno. El drama es que haber optado por ese camino cerraba la puerta a estos manifestantes, por cierto, que muchos tienen que ver con Javier Lozano en sus reclamos de política laboral, y que nos pidieron un espacio en la Cámara y que nosotros se lo estamos abriendo, porque me parece que para eso es la Cámara, ¿eh? La Cámara es el lugar donde se diferencian las discordias. Nosotros tenemos que entender todos los puntos de vista de todos los sectores, los propios y los ajenos. Si tuvieras que apostar hoy, David, va a haber en diciembre del 2011, vamos a tener cambios a la... Yo apostaría en mi voluntad personal como legislador, entendiéndome que soy parte de un cuerpo de 500 integrantes, que le debemos de apostar porque este año haya reforma laboral, y confiaría que el espíritu mayoritario de la Cámara dé paso a tener una reforma laboral de fondo que le dé a México más competitividad, que no claudiquemos en los derechos sociales laborales que se han conquistado y que tengamos un instrumento normativo moderno para promover el empleo. Esa es mi apuesta. Pues aquí estaremos. Esta es tu mesa, esta es tu casa. Gracias, David. Como siempre, es un privilegio, Carlos. David Penchina, diputado del Partido Revolucionario Institucional. Soy Carlos Puch, tenga usted muy buenas noches. Mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 9:30 de la noche en Milenio Televisión, donde hacemos lo que nos gusta. Que le vaya bien.